Hola, mi nombre es Diana Carolina Sierra Díaz y hoy compartiré con ustedes la siguiente reflexión. De la polis a X, ¿pueden las ideas políticas explicar los debates digitales en Colombia? Bueno, estudiar la historia de las ideas políticas es entender el origen de ciertos debates actuales y acá en Colombia vemos que la manera como, por ejemplo, un solo trino puede transformar la agenda nacional o polarizar ciertas posiciones o activar movimientos o incluso generar una serie de sanciones institucionales. Recordemos, por ejemplo, eh, algunos tweets de algunos trinos de Francia Márquez o de Daniel Quintero. Francia Márquez, quien estaba hablando sobre el racismo en las redes sociales y demás y cómo esto puede convertirse en ataques racistas a través de plataformas digitales, ¿no? Entonces son dos cambios que dos mensajes breves, cada uno con matices diferentes, porque recordemos, por ejemplo, el de Daniel Quintero, pues culminó en una suspensión por parte de la Procuraduría, lo que encendió un debate nacional sobre si era explícitamente una opinión política o no. Entonces, el debate aquí sería cómo explicar las ideas políticas clásicas, las ilustradas o las modernas o las liberales, la forma en que estos trinos se han convertido en una especie de debates públicos que moldean nuestra agenda y la vida política colombiana. Entonces, vamos a ir un poco a devolvernos a la época clásica, a algunos postulados de Aristóteles y la polis digital. Entonces, recordemos que en la Grecia clásica Aristóteles describió al ser humano como un son politicón, es un ser político cuya realización depende de su participación en la polis. Y la ciudadanía era una especie de estatus en el que era necesario hablar, argumentar y argumentar de cierta manera de lo público, ¿no? Y hoy en día que X funciona como una especie de polis de manera digital, ¿no? Por ejemplo, si nos volvemos al ejemplo de Francia Márquez, donde se hace una denuncia al racismo en un trino, este debate se convierte como en una especie de debate nacional, incluso hasta Marvel hizo una serie de publicaciones también un poco cuestionables que dieron lugar a dar ejemplos de la manera como la ciudadanía delibera y discute cotidianamente, reproduciendo cierto espíritu, ese espíritu aristotélico de la participación, ¿no? Entonces, los trinos en este sentido se convierten en una especie de actos políticos porque se convierten a la vez en expresiones de intervenir en otro espacio de la comunidad. Si, si pensamos, por ejemplo, en la ilustración y específicamente en la referencia de Kant como el uso de la razón, podríamos pensar que la razón para Kant es como una especie de el centro de todo lo que tiene que ver con la vida pública, ¿no? Y de ahí su frase sapere aude, que es valerse por el propio entendimiento de uno mismo. Entonces, si volvemos nuevamente a poner esto en el contraste, en el debate que estamos describiendo hoy, nos daremos cuenta que los ciudadanos o las personas que debaten en los trinos contrastan esta información y están a favor o critican una decisión ejerciendo nuevamente a través de las redes ese digamos, ese uso público que tienen de la razón, ¿no? Por ejemplo, si nos devolvemos al trino de Quintero con el cambio en primera,
nos daremos cuenta que hubo discusiones sobre la legalidad, sobre una tensión que se teje entre la ética y la libertad de expresión, por supuesto la participación en política, y muchas personas reaccionaron a este video demostrando que hay una participación y que están pensando por sí mismos, que son capaces de emitir juicios, aunque no siempre esos juicios sean los más sensatos, ¿no? Así que si lo vemos desde este punto de vista, podemos mencionar que la ilustración sigue viva y que simplemente se ha transformado y ha llegado a otros espacios de participación. Mm, si nos volvemos un poco a los postulados de Rousseau y particularmente al pensamiento de la concepción de la libertad del hombre en el momento en que nace, y sin embargo la noción de que por todas partes siga aún encadenado, podemos releer esa metáfora desde otra perspectiva y pensar que esas cadenas de las que nos habla Rousseau pueden ser estos algoritmos, estas plataformas, estas redes sociales y ciertas burbujas informativas o fake news o la desinformación que en muchos casos se vuelve viral, ¿no? Y hay otro fenómeno que es importante revisar, ¿no? Porque si un trino se vuelve tendencia, ya sea por eh, reformas políticas, por el racismo, por participación en política, se activa como una especie de voluntad general, ¿no? De lo que quieren hablar los colombianos o cierta parte de la ciudadanía en un momento determinado. Entonces quiere decir que los debates digitales hacen que las instituciones generen respuestas oficiales y ponen de alguna manera una presión y ponen evidencia de que la ciudadanía exige que esas decisiones públicas también se vean reflejadas en las redes, pero que además den respuesta a sus preocupaciones. El liberalismo ahora, digamos, defendió esa libertad de expresión básicamente y los derechos individuales, ¿no? Pero, sin embargo, Carol Pateman nos advierte cómo el contrato social no abarcaba esos supuestos universales, sino que habían dejado a las mujeres un poco por fuera, ¿no? Y además, por ejemplo, en esta cita donde nos dicen que el derecho político de los varones está sobre las mujeres, ¿no? Entonces, aún algunos ecos de esos debates. Mm, y por ejemplo, lo podemos ver con el trino de Francia Márquez, con la situación que pasó sobre el racismo por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser chocuana, etc. Y hay una especie de hostilidad digital, una especie de violencia o ciberataques en una esfera incluso pública, ¿no? Esto quiere decir que estos debates, no solamente me concentré particularmente en estos dos ejemplos, pero podríamos sacar muchísimos más, exponiendo aún algunas desigualdades históricas en las que se supone que el liberalismo ha dejado atrás ciertos lastres, pero que aún continúan atacando en diferentes esferas, ¿no? Mm, bueno, entonces, de esta manera podemos ver que hay continuidades con ciertas ideas del pasado y que también hay una serie de rupturas claras, ¿no?
digamos que de la época clásica podemos ver como esa concepción de la plaza ateniense a X o a las redes digitales como un espacio de participación pública o de participación masivo. De los postulados de la Ilustración pienso que podemos tomar la cuestión de la razón pública y el debate crítico, que no siempre es, no siempre se ve en las redes sociales, ¿no? Sino como que se ven una especie de dos bandos, los que están a favor y los que están en contra. De la modernidad, que estas redes sociales se han convertido en una parte esencial de la agenda política y que marcan hasta decisiones importantes que se toman en los países, ¿no? Entonces, finalmente el liberalismo podemos mencionar que aún hay constatación de ciertas desigualdades de las que nos hablaba Bateman y que siguen vigentes hoy en otros espacios. Así que los trinos de Francia Márquez o de Daniel Quintero no son solo mensajes publicados en una fecha determinada, sino que también son una especie de ventanas para ver cómo las ideas políticas actúan, se publican y muchas veces chocan entre sí, ¿no? Entre el ideal que creemos tener y una realidad que nos está golpeando a diario. Así que lo que ocurre en X no es simplemente un fenómeno de tendencia digital, ni social, ni tecnológica, sino que es una especie de un reflejo de la historia de las ideas políticas un poco en movimiento, ¿no? Un trino puede desembocar un gran debate acá en Colombia, puede volverse tendencia, puede volverse una sanción institucional y vemos cómo estas acciones vienen ligadas a nociones antiguas como la ciudadanía, como la libertad, la soberanía, la desigualdad. Por ello, quisiera finalizar este video diciendo, ¿estamos nosotros usando nuevas ágoras digitales para fortalecer la democracia o estamos dejando que nuestras emociones, la polarización y los algoritmos decidan por nosotros? Les agradezco este espacio.